Hola. Bueno, vamos a escuchar las lecturas del día lunes 24 de abril del 2023. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les apareció tan imponente como el de un ángel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de Juan 6 del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para toda la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura que es tomada de los Hechos de los Apóstoles, acuérdense que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Lucas también escribió el Evangelio. Tenemos un Evangelio de Lucas. Nada más tenemos 4 evangelios. Uno de ellos es el de Lucas. Lucas no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero se informó de toda esta historia por parte de los discípulos y principalmente de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Él era griego, no era judío, era médico e investigó, y por eso tenemos su Evangelio que nos menciona desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la lectura de Hechos capítulo 6 del 8 al 15. Y bueno, muchos dicen que es la continuación de su Evangelio. ¿Qué nos dice aquí? Pues nos está dando la información de este nuevo miembro que habían elegido los discípulos para que les apoyara y les ayudara. En este caso es Esteban. Recordemos que habían elegido a 7, uno de ellos era él, Esteban. Y aquí nos menciona que estaba lleno de gracia y poder y realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Pero bueno, recordemos, no eran milagros de él. Y llevaba a cabo estos milagros y prodigios por parte de nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No vayamos a pensar que Él tenía poder para hacer milagros. Dice que aquí que los judíos de la sinagoga les decían los libertos, que eran procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, todos de estos lugares, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutarle la sabiduría con la que él les estaba hablando, porque pues, es la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces pues se enojaron, ¿sí? Y trataron de sobornar a muchos hombres para que dijeran mentiras. Punto uno. Se dan cuenta cómo los judíos malvados pagan para sobornar a hombres con dinero y para que estos caigan en pecado y levanten falsos y hagan mentiras en contra de una buena persona. Eso es muy cuidado, eso hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque pues en la actualidad se sigue haciendo, ¿no? ¿Cuánta gente está en la cárcel por falsos testigos y por mentiras, ¿no? Y han pagado para meterlos a la cárcel. Pues le estaba pasando lo mismo a Esteban. ¿Y qué es lo que decían estos mentirosos? Dice: no, hemos oído blasfemar contra Moisés y contra Dios.
lo mismo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado que va a derribar el templo y que a los 3 días lo iba a edificar. Pues sí, porque estaba hablando del templo que somos nosotros. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. De eso estaba hablando. Estaba hablando de su resurrección, que al 3er día lo iba a edificar, el verdadero templo, no un templo físico. Hoy en día los judíos están queriendo construir su 3er templo. Ay, mira qué bonito. ¿Y para qué les va a servir su 3er templo? Si ya se están volviendo unos presumidos, ególatras, ¿sí? Y están pues discriminando a mucha gente, ¿no? Principalmente a todos los creyentes en Cristo. Los están discriminando. Y anteriormente pues habían discriminado a los palestinos, ¿no? A los musulmanes. Ya se les olvidó que la Organización Nacional de Naciones Unidas les dio la posibilidad de que volvieran a su territorio, entre comillas, ¿verdad? En el año de 1948, para que ahí se estableciera una vez más. Acuérdense que la historia nos menciona, la historia de ellos nos menciona que Dios les dio ese lugar para habitar, que era un lugar en donde vivían los cananeos. Pero les estoy hablando de hace miles de años antes, ¿no? El pueblo judío es milenario, ¿no? Tiene toda una historia. Y debemos de tener mucho cuidado porque a veces pensamos nosotros que todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios, y no. Hay mucha historia de los israelitas, de los hebreos, de los judíos, y son muchos inventos que ellos han puesto ahí en tiempo y forma, a su manera, a su actitud, a sus costumbres, a su tradición, ¿sí? A su forma de ser. Pero lo que sí debemos de hacer la separación es lo que dicen ellos, lo que dicen sus escritos, los que los agiógrafos o los escritores sagrados ponen. Lo que sí debemos de poner atención es en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Sí? Principalmente la de los profetas. Tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Tenemos también el Pentateuco, que los judíos le dicen la Torah, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero con mucha cautela, con mucho estudio. No es fácil estudiar la Sagrada Escritura, es algo difícil. Pero con el tiempo y con dedicación y con empeño y con mucha investigación lo puedes lograr. De antemano, como siempre les he dicho, debemos de entender que en nuestro idioma hay más de 2000. Y entonces tenemos que ir viendo cuáles son las palabras que están equivocadas, ¿sí? Porque mucha gente agarra y dice, ¿cómo es posible que Dios les dijo, no matarás? Y después les dice, vayan y maten a ese pueblo, a todos los soldados, a las mujeres, a los hombres, al ganado, y quemen todo. O sea, ¿ustedes creen que Dios estaba pidiendo eso? Eso es invento de ellos, eso es cosa de ellos, de los judíos, de que nos hacen ver una historia media descabellada, ¿no? Y nos damos cuenta de que el Señor es muy paciente, misericordioso con ellos. Aún hoy en día, pues siguen siendo su pueblo escogido de nuestro Padre Dios, son sus elegidos, ¿sí? Y bueno, pues nos decimos que son nuestros hermanos mayores. Pero bueno, ya les di una introducción con respecto a esto, y miren cómo están haciendo lo mismo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo a Esteban, lo mismo. Entonces aquí esas personas alborotaron al pueblo, a los ancianos y a todos los escribas, y aprendieron a Esteban y lo llevaron al Sanedrín, ¿no? Y empezaron con falsos testimonios, ¿no? Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo, y el templo, y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. O sea, puras mentiras, ¿no? Lo mismo que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Y acuérdense que nuestro Señor Jesús hasta lo abofeteó un fulano, ¿no? Y el güey que lo abofetea, y Jesucristo le dijo, oye, ¿por qué me pegas? Si he hablado mal, dime en dónde, y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Es así como le contestas al sumo pontífice, y ¡pum! El que le da una bofetada el fulano. Yo no sé si ese señor haya sido perdonado por mi Padre Dios, pero pues si no se está ahí en el infierno, ¿eh? Dice, y termina esta lectura que los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan impotente, tan imponente como el de un ángel. Y hasta ahí acaba la lectura. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es quien habla por parte de nosotros. El Espíritu Santo es el que lleva el mensaje. El Espíritu Santo es el que hace la labor. Tú solamente debes de prestar tu cuerpo, tu mente, ¿sí? Tus 5 sentidos para llevar a cabo la manifestación de Dios ante los hombres. Es muy importante eso.
ayudar a los demás. Acuérdate que Jesucristo nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, pues no nos queda otra más que llevar a cabo eso. Es nuestro trabajo hoy en día, ¿eh? Conocer, amar y servir a Dios. Sí, porque si te pregunto, oye, ¿a qué veniste al mundo? A conocer, amar y servir a Dios. Oye, no inventes. No, no, sí. Lo demás es por añadidura. Tus cinco sentidos son por añadidura. La vida mundana y terrenal es por añadidura. No es que yo te diga que seas un conformista, no, pero lo que Dios te da es lo que debes de recibir con mucho gusto y agradecerle, que tienes casa, vestido, sustento, salud, trabajo, felicidad, ¿sí? ¿Y qué más quieres? No, pues somos muy avariciosos, somos muy soberbios, somos muy gulosos, ¿sí? Somos muy perezosos porque queremos que todo nos caiga, ¿verdad? Tú ponme donde hay y yo agarro, dicen por ahí algunos, ¿no? Bueno, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Juan capítulo 6 del 22 al 29. Miren lo que dice. Después de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan que hubo multiplicación de los panes? Pero recuerden que no solamente fueron una multiplicación de a 5,000 hombres, en otra ocasión fueron 4,000 hombres. Y muchas personas piensan, entonces nada más fueron de esas dos multiplicaciones. No, hermanos, no. No se nos mencionan las demás. Pero muchas veces nuestro Señor Jesucristo les daba de comer a la gente que lo seguía por todo el lugar y por todo el día. Lo seguían porque les curaba a los enfermos, lo seguían porque les daba de comer, lo seguían porque entendían la prédica y la doctrina que él les estaba enseñando, que muchas veces los fariseos, escribas y los ancianos y los sabios del pueblo no les enseñaban. ¿Sí? Entonces por eso seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos otros lo seguían porque se daban cuenta que era un gran profeta y que hablaba con paz, que hablaba con amor y les transmitía esa tranquilidad espiritual. Y se arrepentían. Ya lo hemos visto en otras lecturas, que hasta muchos sacerdotes fariseos se habían ya convertido. Y bueno, pues aquí dice que después de la publicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago, fíjense, los discípulos. Al día siguiente, al otro día, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca. Ahí en Cafarnaún, en las barquitas de Pedro. Sí, porque ahí era donde trabajaba Pedro, trabajaba Andrés, trabajaban los hijos del señor Zebedeo y la señora Salomé, que eran Santiago y Juan, Santiago el mayor, que le decían Jacobo, pero pues se le dice Santiago. Ahí trabajaban, entonces la gente ya los conocía. Y por allá en Bethsaida, pues cerca de Cafarnaún, vivía también Felipe y Natanael, que le llamamos Bartolomé. Sí, por ahí vivían ellos. Entonces la gente pues ya sabía que por ahí andaba Jesucristo con ellos. Y vieron solamente una barca estacionada, ¿verdad? Ahí en el embarcadero y las demás no estaban. Dijeron, no, pues los discípulos andan de aquí a allá en el mar de Galilea transportándose de un lugar a otro, de una orilla a otro. Entonces, vieron solamente una barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos. Y pues se fueron solos los discípulos, ¿sí? Sino que esos habían partido solos, ¿sí? En eso llegaron las otras barcas desde Tiberíades, sí, de la residencia de Tiberio. Acuérdense que él construyó una residencia a las orillas del mar de Galilea y por eso a veces le decían al mar el mar de Galilea, el mar de Tiberíades, el mar de Genezaret. Bueno, el lugar donde la multitud había comido el pan era por ahí cerca, ¿no? Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Se embarca la gente, iba a buscar. Esto nos hace ver que la gente busca a Cristo. Nosotros debemos de buscar a Cristo, de buscar al Señor. Él siempre está con nosotros. Hoy en día, Él vive con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y está con nosotros siempre. No se aleja Dios de nosotros. No se aleja Cristo de nosotros. Siempre está con nosotros. Lo debemos de ir a buscar. Nos debemos de embarcar. Porque la barca es la iglesia. Sí, la iglesia somos nosotros. Todos unidos formamos un gran templo del Espíritu Santo. Al encontrar en la otra orilla del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Pues si no vimos que te subieras a ninguna barca. Pues que tomas el metrobús, el microbús, un Uber, un taxi, un avión, un helicóptero, un camello, un elefante, un dromedario, un caballo. ¿En qué te veniste? ¿Caminando? ¿Se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo se aparecía en cuerpo y alma? No era un fantasma, en cuerpo y alma. Estaba Él
presentando. Muy importante eso para que lo tengan ustedes y no se les vaya a olvidar. ¿Sí? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos. Fíjense cómo les dice, sino que andan buscando sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse, ¿se acuerdan? Ah, pues sí, Señor, pero pues no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura toda la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, que es la palabra de Dios, la doctrina. En eso sí deben dedicarse, es lo que debemos dedicarnos hoy, hermano. Y estamos tan separados de las cosas de Dios, no, estamos plenamente en lo material. Sí, estudiamos, terminamos una carrera algunos, otros no, nos ponemos a trabajar, juntamos nuestro dinero, nos casamos, tenemos hijos, les damos educación, ¿sí? Compramos la casa, los muebles, el coche, el celular, la laptop, ¿sí? Y pagamos que un concierto, que pagamos que una obra de teatro, que pagamos un cine y que vamos a ir de paseo y que ya junté dinero y que me voy a divertirme, a pasear a la playa y muchos otros más a otros lugares. Y Dios, ¿cuándo te vas a acercar al Señor? Y durante toda la vida haces eso. Y estoy hablando de una cosa bien, de una cosa normal, de una cosa fructífera. No estoy hablando de la gente que se dedica a la delincuencia, que la gente que se dedica a la política, que la gente que se dedica a liderar los pueblos, que de todo te roban. No te digo de la gente que secuestra, de la gente que anda haciendo maldad, no te digo de ellos. Te digo de la gente bien. Y aún así la gente bien no se acerca al Señor. Los otros pues ya ni hablar, ¿no? Los otros están totalmente, ¿sí?, en oscuridad. Pasas toda la vida y no haces nada por acercarte al Señor. Y no haces nada por agradecerle al Señor. Y no haces nada por hacer oración al Señor. ¿Sí? Ah, y te quieres acercar al Señor, ¿para qué? Para pedirle un milagro. Para decirle al Señor, dame dinero. Dame una mejor casa. Dame mejor un coche. Dame mejor una camioneta. ¿Sí? Dame mucho dinero para divertirme. ¿Sí? Y el Señor te concede un trabajo, te concede tener dinero. Y se te olvida que eso le pediste al Señor y no te acercas al Señor. No te acercas a conocerlo, amarlo y servirlo. Bueno, ¿y qué sigue diciendo aquí? Trabajen por el alimento que no trabajen por el alimento que se acaba. Sí, no trabajes por lo mundano y terrenal, sino por el alimento que dura toda la vida eterna, que es la palabra del Dios, que es la vida espiritual. Híjole, yo creo que es mucho pedir, ¿verdad? Bueno, yo no lo estoy pidiendo, ¿eh? Te lo está diciendo Dios. Y es lo que debemos de hacer. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. Y bueno, ¿qué sigue diciendo aquí? Al final, ¿sí? Sino por el alimento que dura toda la vida, que les dará el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Porque a este el Padre de Dios lo ha marcado con su sello, pues el Señor. Nuestro Padre Dios dijo cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, ¿se acuerdan? Que llegó al río Jordán y Juan, su primo, el que le decían de apodo el Bautista, porque bautizaba, que les decía arrepiéntense de sus pecados, atrás de mí viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. No soy digno de arrodillarme, no soy digno ni de desatarle sus sandalias, ni de atárselas. Llega Jesucristo y dice, bautízame. Y Juan le dice, pero tú me tienes que bautizar a mí con el fuego y el Espíritu. Haz esto para que toda la gente lo haga. Y en ese momento se abrió el cielo, dice la Escritura, y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado al que tengo todas mis complacencias, escúchenle. Entonces, hermanos, ahí lo está diciendo. Por eso dice aquí, sino por el alimento que dura toda la vida eterna y que se los va a dar el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello, con el sello del Espíritu Santo. Bueno, aquí dice sello. Puede ser la traducción signo, puede decir la traducción lo ha marcado con el Espíritu. Pero aquí hay una traducción equivocada. Ahí se los dejo para que lo investiguen. Por eso les dije que hay más de 2000 palabras o frases mal traducidas a nuestro idioma, el español. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? ¿Qué necesitamos? Le preguntaban, ¿no? ¿Qué necesitamos ahorita? Pues ponértelo a hacer con el poder del Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Esa habilidad que tienes tú,
esa virtud que tienes tú, esa capacidad que tienes tú, ¿sí? Esa profesión que tienes tú, ¿sí? Ese oficio que tienes tú, ponlo en servicio de los demás. Eres un plomero, no cobres tanto. Eres un carpintero, no cobres tanto, ¿sí? Eres un herrero, no cobres tanto. Eres un diseñador, no cobres tanto. Eres un enfermero, no cobres tanto. Eres un terapeuta, no cobres tanto, ¿sí? Eres un estilista, no cobres tanto. Ya no digo un licenciado, ya no digo un médico, ya no digo un contador, ya no digo un cirujano, ¿sí? Ya no digo un científico. Seamos capaces de hacer el bien a los demás. Te voy a dar un consejo que a lo mejor está fuera de lugar, pero, por ejemplo, no le vas a cobrar lo mismo a un rico que a un pobre si eres médico y lo vas a operar del apéndice, ¿sí? Haz el bien, haz una obra de caridad. Es muy importante. Al rico, bueno, pues él sí puede pagar el hospital, sí puede pagar el cirujano, sí puede pagar los enfermeros, sí puede pagarte a ti el médico y el dinero que tú creas conveniente porque te ha costado tu profesión. Pero a un pobre, pues dile, oye, mira, yo te opero en tal hospital, en tal clínica, cobran barato, yo no te voy a cobrar. ¿Sí? Voy a tratar de que el anestesista también te cobre poco o no te cobre. Hagan el bien, es salvar la vida de alguien. Pero bueno, hermanos, es un consejo que yo les estoy dando. Yo sé que no van con la oferta de la banca, ¿verdad? Yo sé. Somos muy dignos a decir, me quemé las pestañas, ¿sí? Y acuérdense de ese pasaje en donde dice que el doctor se fue de viaje, dejó el consultorio a su hijo, que también era médico, y cuando regresó le dijo el hijo al papá, oye papá, ¿te acuerdas de la señora Carlota? Sí, hijo. ¿Qué crees? Que ya la curé. ¿Cómo que ya la curaste? Sí, papá. Tú te tardaste años, años, como 20 años y no la curaste. Y le dice el doctor, ay, hijo tonto, esa señora Carlota, esa señora que tiene mucho dinero, fue la que pagó toda tu carrera, tu titulación, tu especialidad. ¿Sí? Ella pagó todo. Yo nada más recibía de ella el pago de las consultas. Pues ya la curaste, pues ya no va a regresar. Fíjense, ¿eh? Ese pasaje es muy importante entenderlo y aprenderlo, de que muchas veces hacemos mal las cosas, no hacemos la caridad. El mandamiento que Cristo nos dijo es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues le dice Jesús a los discípulos o a la gente, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado, o sea, Dios. Hay que creer en Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente. ¿Sí? Eso es lo que decimos. Todo honor y toda gloria a nuestro Señor. Entonces, hermanos, espero que esta lectura del día de hoy la puedan ustedes asimilar, pueden volverla a leer, pidan al Espíritu Santo para que les indique qué otra cosita pueden ustedes aprender de esto, de este comportamiento que Dios quiere que tengamos nosotros plenamente y que lo llevemos a cabo con los demás. Que Dios te bendiga.